Era 1939. La Segunda Guerra Mundial acababa de estallar. Estados Unidos y Alemania se enfrascaban en una tremenda lucha por el poder mundial. Alemania parecía estar más adelantada en cuanto a tecnología. Sin embargo, Estados Unidos no quería quedarse atrás. Fue justo en ese año cuando un grupo de científicos americanos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla y Albert Einstein y su aplicación en las naves de guerra americanas. Yo soy Diego Ripper y este es el caso del buque fantasma, también llamado el Proyecto Filadelfia. Antes de comenzar a mostrarles esta investigación que hice, me gustaría saber si ustedes creen en las teorías conspirativas, en cómo el gobierno hace experimentos con los humanos y con objetos, experimentos que mantiene en secreto. Al parecer, y según determinaron los especialistas, en las investigaciones de Einstein y Tesla se encontraba la posibilidad de curvar los rayos de luz que llegaban a los objetos y de esta manera volverlos invisibles. El gobierno de Estados Unidos se interesó inmediatamente por este proyecto, por ver en él grandes aplicaciones militares. Aplicaciones que querían llevar a cabo en sus buques de guerra. Y es que no era novedad que los barcos norteamericanos estaban siendo arrasados por los barcos U-Boot, barcos alemanes que claramente eran tecnológicamente más avanzados. Por lo tanto, ante las ventajas que ofrecía esta nueva tecnología y estas nuevas investigaciones, el ejército norteamericano aceptó llevar a cabo un experimento en el que se pretendía emplear generadores eléctricos en el interior de un barco de guerra con el fin de formar campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para curvar las ondas de luz y las ondas de radio alrededor del barco, logrando así hacerlo invisible, no solamente para el radar, sino también para la vista humana. Esta investigación tomó varios años, pero alrededor de 1943 se seleccionó el navío en el que se realizaría esta prueba, el USS Eldridge, un destructor de escolta que podría albergar hasta 200 marineros en su interior. Este barco de guerra contaba con un gran armamento para la época, lo que hizo que los responsables lo eligieran para hacer un arma definitiva. Solamente imaginen esto, un barco potencialmente armado, bastante destructor, invisible hacia el radar y a la vista humana. Era sin duda el boleto fácil para que Estados Unidos ganara la Segunda Guerra Mundial. El experimento fue realizado por científicos norteamericanos. Se dice que incluso el propio Albert Einstein estaba involucrado personalmente en este proyecto. También participaron algunos investigadores alemanes que eran contrarios al régimen nazi, alemanes que no tenían ideas en común con Hitler en ese entonces. Para llevar a cabo la prueba, se seleccionó la base naval de Filadelfia, actualmente dedicada, entre otras cosas, a guardar navíos militares e inservibles. Es por eso que este archivo lleva el nombre de Proyecto Filadelfia. La primera prueba se hizo el 22 de julio de 1943 en las aguas del puerto Filadelfia y tuvo un relativo éxito. El destructor quedó cubierto de una extraña luz verde hasta que desapareció a la vista de los testigos. Algunos afirman que solo científicos estuvieron presentes en este experimento. Hay quienes afirman que había más de 50 personas ahí, entre civiles y científicos, y vieron desaparecer a este buque hacia la nada. El destructor quedó cubierto de una extraña luz verde hasta que desapareció. La tripulación quedó en estado de shock, y muchos de ellos sufrirían posteriormente desórdenes mentales y esquizofrenia. El supuesto éxito provocó que la Marina estadounidense planificara una nueva prueba para cerciorarse de que era posible mantener la invisibilidad de este barco durante un largo periodo de tiempo, lo que haría que pudiese atravesar las líneas enemigas sin ser detectado. La imaginación empezaba a volar y los americanos se creían inventores de la técnica militar definitiva. Un arma letal, invisible y capaz de infiltrarse en líneas enemigas. Cualquier gobierno quiere algo así.
El segundo experimento tomó lugar el 28 de octubre de 1943, pero esta vez los resultados fueron mucho más catastróficos. Aumentaron los campos electromagnéticos y esto hizo que se vieran resultados completamente inesperados. Pues según testigos, alrededor del buque comenzó a materializarse un campo de energía perfectamente visible. A continuación, una neblina verde ascendió desde el casco y de repente el Eldridge desapareció. Sin embargo, se podía apreciar que aún se encontraba en el agua, debido a las marcas del peso que el barco provocaba en el mar. Es decir, el agua seguía desplazándose hacia los lados. Se cuenta que momentos antes de volverse invisible, varios marineros sufrieron desmayos, e incluso testigos afirman que uno de ellos fue fulminado al instante. A su vez, se narra también que algunos sufrieron combustiones espontáneas o cayeron rendidos al suelo. Después, hubo una explosión luminosa y las marcas en el mar simplemente desaparecieron. Significaba que el barco no solamente se volvió invisible, sino que definitivamente desapareció de ese lugar. En esta ocasión, tras su desaparición en el puerto de Filadelfia, fue avistado durante 15 minutos en Norfolk, a 600 kilómetros de distancia, por la tripulación de un mercante. Por lo tanto, no solo se esfumó ante los ojos de los asombrados expertos, sino que el buque de guerra se teletransportó con toda su tripulación de un punto a otro en el planeta. Sin querer, los americanos lograron inventar no solamente un sistema de invisibilidad, sino un sistema de teletransportación, donde podrían mover objetos de grandes dimensiones de un lugar a otro a voluntad. Para corroborar esta historia, apareció un marinero que afirmaba haber visto en Norfolk durante breves minutos al barco Eldridge, justo antes de volver a desaparecer para regresar a su lugar de origen. Un hombre que se identificaría como Carl Sagan aseguró que algunos marineros del destructor quedaron fundidos con la estructura del metal del buque. También afirmó que algunos de los supervivientes sufrieron posteriormente súbitas desmaterializaciones. Según Carl, las consecuencias fueron terribles para la tripulación, ya que los que no murieron sufrieron grandes trastornos mentales. E incluso se afirma que los marineros que pudieron declarar tras el experimento atestiguaron que, cuando el Eldridge se desmaterializó, se sentían flotando sobre la nada. Tras este accidente, el proyecto fue cancelado inmediatamente, el instrumental desmantelado y los archivos y los datos del proyecto presuntamente eliminados. Se dice que de esto no queda absolutamente ningún solo archivo. Simplemente la palabra de los testigos y las personas que vieron al Eldridge cómo desaparecía, y testigos que vieron al Eldridge aparecer en otro punto del planeta a esa misma hora. La Marina siempre ha negado la existencia del proyecto Filadelfia. En un comunicado hecho público en noviembre del año 2000, la Oficina de la Investigación Naval de la Marina negaba completamente la existencia de ningún programa de invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Albert Einstein en dicho proyecto. En un resumen de la nota publicada por Naval History se dice: la Oficina de la Investigación Naval ya ha explicado que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no se ajusta a las leyes conocidas de la física. La ONR también asegura que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein nunca ha podido completarse ni comprobarse. En 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor a tiempo parcial para la Marina e investigación teórica de explosivos y explosiones. No existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con invisibilidad o teletransportación. A pesar de este comunicado, aún me queda la duda. El por qué, si solamente es un mito o una leyenda, como lo quieren llamar, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos se empeña en desmentirlo con todas sus fuerzas? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se interesaría tanto por desmentir una leyenda popular? Algo que nunca ocurrió. Cosas que no han hecho con otros casos o con otros mitos. Pero, ¿el proyecto Filadelfia en realidad pasó?
pues la primera referencia que se tuvo del supuesto experimento fue una carta que Carl Sagan envió en 1956 a un astrofísico, Morris Jessup, que había publicado un libro sobre ovnis. El incoherente texto de la carta ya denota que Carl sufría algún tipo de desequilibrio mental. Una segunda carta, tan incongruente como la primera, confirmaría esa impresión. Aunque Carl nunca aportó ni una sola prueba del experimento, pese a los requerimientos de Jessup, su revelación sería posteriormente amplificada por otros investigadores de casos paranormales, dándole cierta veracidad a estos testimonios. Sin embargo, aquí hay un dato interesante. Jessup se suicidó 3 años después de recibir estas cartas. Hay quienes afirman que el gobierno de Estados Unidos lo mandó matar, pues tenía bastante información en sus manos. Otros teóricos y conocedores de la materia dicen que Jessup no podía con tanta información, no pudo con lo que él sabía, no podía convencer a las masas de que esto era cierto. El gobierno de Estados Unidos había desmentido todo. Jessup, entre tanta presión, no tuvo otra salida más que el suicidio. El probable desequilibrio de Carl al escribir las cartas podría justificarse, ya que él, al ser testigo bastante cercano de cuando el Eldritch se materializó en otro punto del planeta, pudo haber estado desprotegido de estos campos electromagnéticos, que probablemente le afectarían el cerebro, su forma de hablar y su coherencia, pero que sin duda le habían demostrado que Estados Unidos estaba en un proyecto bastante poderoso. Lo último que se sabe del Eldritch es que la Marina norteamericana vendió el destructor a la Marina griega, sirviendo hasta 1990. Un hecho bastante extraño y que siembra muchísimas dudas es que las páginas del cuaderno de bitácora, hasta que lo botaron el 1 de diciembre de 1943, estaban cuidadosamente arrancadas. También resulta inquietante que las instalaciones eléctricas del barco presentaran anomalías que sorprendieron a los técnicos griegos. También se reportaron incidentes menores como la desaparición de pequeños objetos, extrañas vibraciones o la presencia de un halo verde. ¿Tú qué opinas de este proyecto? ¿Crees que Estados Unidos fue capaz de conseguir la invisibilidad y la transportación mediante campos electromagnéticos? Recuerda que Estados Unidos estaba buscando un avance tecnológico más grande que el de Alemania, pues Alemania estaba bastante avanzado en cuestión de tecnología. Se dice que por ayuda de los extraterrestres. Ese es otro tema que me gustaría abarcar en otro video. Yo soy Diego Ripper y nos vemos el próximo caso siniestro.